Conquistó el universo y eligió morir, pero el destino lo traicionó, encerrando su alma en el cuerpo más débil, atrapado en una vida miserable, con un poder que ya no responde. Todos lo creen un cobarde, una presa fácil, pero cuando unos idiotas deciden probar su suerte, no están viendo a un noble caído, están mirando a los ojos a su propio final. Él va a impartir su ley. Vos dictá tu sentencia, castigá el like y comentá que otro manhua merece justicia. Hace mucho tiempo, un herrero muy conocido trabajaba incansablemente, forjando armas y armaduras que le trajeron una fortuna impresionante. Su suerte cambió aún más cuando tuvo la oportunidad de venderle sus creaciones al reino de Kiro en medio de una guerra sin fin. Esta movida no solo le llenó los bolsillos, sino que también los subió de estatus, al punto de ser nombrado barón. Este herrero, ni más ni menos, es el padre del actual dueño de estas tierras, el maestro Roman. Pero volviendo al presente, el maestro Roman no parece estar en sus cabales. Mientras un anciano le cuenta la historia que todos en el pueblo conocen, uno de sus sirvientes se pregunta por qué el señor, que siempre fue medio despistado, ahora está tan raro. Y es que, hace apenas unas horas, Roman le preguntaba a su sirviente si de verdad era el hijo mayor de la familia Dmitri, si este era el reino de Kiro en el continente Salamandra y si un mundo llamado Murim no existía. El sirviente, confundido, pensó que quizás su amo andaba bajo los efectos de alguna droga, como las que eran populares entre los hijos de los ricos. A pesar de que su prometida, la elegante dama de la familia Lawrence, estaba a punto de visitarlo, Roman insistió en que había algo más importante. Quería hablar con la persona más anciana de la tierra. Su sirviente, aunque extrañado de que alguien que siempre había vivido ahí dijera que necesitaba este mundo, obedeció. El anciano, sentado frente a Roman, le contó todo lo que sabía. Después de escuchar al anciano, Roman se quedó pensando en su nombre, Roman Dmitri. Pero, en realidad, su verdadero nombre era Baek Jong-hyuk. Él había vivido una vida intensa en el mundo de Murim y después de cumplir con todo lo que se propuso, había aceptado su muerte en paz. Pero, de repente, despertó en el cuerpo de Roman Dmitri. ¿Será esto la voluntad del cielo o un castigo por no aceptar la ascensión?, se preguntó. Mientras Roman procesaba todo esto, flashes de su pasado, o del original Roman, revelaban por qué era conocido como el tonto de Dmitri. En una escena caótica del mercado, el viejo Roman atacaba a alguien sin piedad, lo golpeaba hasta dejarlo sangrando en el suelo, mientras la gente observaba y algunos incluso se reían. «Mocoso asqueroso», le gritaban los que presenciaban la brutalidad. El espectáculo de la golpiza era cada vez más brutal. Un sirviente de la familia Dmitri, que pasaba por ahí, intentó hacerse el desentendido, pero no pudo evitar notar un tatuaje de colmillos en la pierna de uno de los agresores. La marca le heló la sangre. Los Colmillos de Sangre, una banda de usureros conocida por su crueldad en el territorio de Dmitri y sus alrededores. El sirviente se dio cuenta de que el muchacho golpeado estaba metido hasta el cuello en deudas con ellos. Justo en ese momento, Roman Dmitri apareció en la escena. El sirviente, preocupado, intentó guiarlo lejos. «Maestro, vámonos, no hay nada bueno en meternos en líos con gente tan peligrosa», le suplicó. Pero Roman lo ignoró. Con una calma inesperada, interrumpió la paliza con un simple «deténganse». Los matones y su líder imponente se rieron en su cara. Para ellos, Roman era solo un noble engreído que no entendía cómo funcionaba el mundo. Lo mandaron a pasear, dejándole claro que no era su problema. El sirviente insistió, intentando arrastrar a Roman, recordándole que los Colmillos de Sangre eran gente despiadada. Pero Roman no se movió. En cambio, se volteó hacia su sirviente y le pidió una explicación clara. ¿Cuáles son las leyes de este lugar? Decime, ¿quién rompió la ley y qué castigo le corresponde? El sirviente, sorprendido por la seriedad de su amo, le explicó la situación. Sí, el muchacho endeudado estaba en falta por no pagar a tiempo. Pero los Colmillos de Sangre no tenían ningún derecho a tomarse la justicia por mano propia. Y lo que era peor, al actuar así y faltarle el respeto al hijo mayor de la familia Dmitri, habían cometido un crimen grave. Un crimen que, según las leyes de la tierra, podía castigarse con la pena capital. Con esa información, Roman miró directamente a los ojos de los usureros. «Ya escucharon», dijo con voz firme, «han roto las leyes de esta tierra.
Tomando un bastón delgado del suelo, Román Ditry, el hijo mayor de Lord Romero Ditry, anunció su veredicto: «Ahora mismo voy a castigarlos a todos». El líder de la banda intentó disuadirlo, insinuando que Román era un noble ignorante que no sabía dónde se estaba metiendo. Pero Román sonrió. «Eso solo demuestra lo que son, basura», respondió. «No necesito saber lo que hacen habitualmente». Sin más preámbulos, Román se lanzó al ataque. Sorprendido, el líder de los colmillos de sangre gritó a sus hombres: «¡Atáquenlo!». Román se movió como un rayo, hirió de forma contundente al primer atacante y lo dejó retorciéndose en el suelo. El impacto fue tal que el tipo solo pudo gritar «¡Bastardo!», mientras Román se quedaba parado con el arma ensangrentada. Su sirviente, que observaba todo, no podía creer lo que veía en sus ojos. Otro de los colmillos de sangre se le vino encima, pero Román, con una calma aterradora, lo esquivó para luego contraatacar con un golpe que lo dejó fuera de combate, salpicando sangre por todos lados. Mientras el sirviente de Román se preguntaba si el hombre que estaba viendo era realmente su amo, Román no paraba. Para él, ese momento no era solo una pelea, era la reafirmación de quién era. Recordó al Román original, el cobarde que prefirió quitarse la vida antes que ir al ejército, dejando atrás una nota de despedida y sus medicinas esparcidas por el suelo. Un destino patético para el cuerpo que ahora ocupaba. Pero Román ya no era ese hombre. Él era Baek Jung-hyuk, el líder de la secta del demonio celestial de Murim, y viviría esta vida a su manera. Con esa determinación grabada a fuego, se paró sobre los matones caídos. Uno de ellos, aterrado, apenas pudo arrastrarse, llamándolo monstruo, y trató de escapar. Pero Román no se lo permitió. Lo agarró de la cabeza, obligándolo a arrodillarse. «Para que un grupo funcione, las leyes deben aplicarse», le dijo con frialdad. «No te voy a matar, pero tenés que pagar por hablar con tanta insolencia». Con un movimiento brusco, Román le hizo sentir un dolor insoportable, una lección que no olvidaría. El tipo se quedó en el suelo, gimiendo y desangrándose, mientras Román se enderezaba, manchado de sangre, y miraba a los pocos testigos, entre ellos su sirviente, que estaban paralizados por el miedo. Entonces, con voz clara y firme, Román sentenció: «Mi nombre es Román Dimitri». Román Dimitri no se detuvo ahí. Con la sangre aún pegada a su ropa, lanzó una advertencia fría a los pocos testigos que lo miraban. «Si a alguno de ustedes no le gustó el castigo que les di, pueden venir a buscarme cuando quieran». Era la declaración de un hombre que no teme a nadie, el eco de un pasado donde, como Baek Jung-hyuk, había ascendido a la cima de Murim, masacrando a cientos y miles de guerreros hasta que el mundo reconoció el poder de la secta del demonio celestial. Pero en el presente, ese poder se sentía lejano. Román se miró la mano, manchada, y se lamentó internamente de lo débil que era este cuerpo. ¿Tener que pelear tanto para encargarse de unas ratas de la calle?, pensó. Su cuerpo no tenía casi nada de la energía vital que lo hacía invencible antes, y su flujo era horrible. Tenía que conseguir información rápido y modificar su físico, era su prioridad. Entonces notó que Hans, su sirviente, todavía temblaba de miedo. «Hans», lo llamó. El sirviente, asustado, apenas pudo responder. Román le ordenó que llamara a los guardias, que reportara todo lo que pasó y que se asegurara de que alguien investigara el asunto. Hans, aliviado de no ser el próximo en recibir una lección, salió corriendo. Mientras Román seguía pensando en la poca energía de su cuerpo, el deudor que había estado siendo golpeado por los colmillos de sangre se acercó, agradeciéndole por haberlo salvado. Román lo interrumpió, tajante. «No te hagas ideas equivocadas, no lo hice por vos, los Colmiedanes rompieron la ley y los castigué por eso». Luego, con una mirada intensa, le exigió que contara toda la verdad. Sin mentiras, si no quería que le pasara algo a su lengua. El deudor, que se llamaba Kevin, entendió el mensaje y empezó a contar su historia. Sus padres habían pedido dinero prestado para comprar tierras y hubieran podido pagarlo si no fuera porque los colmillos de sangre destruyeron todas sus cosechas. Peor aún, Kevin descubrió después que lo hicieron porque estaban interesados en su hermana menor. Desesperado, Kevin suplicó a Román que salvara a su hermana, insistiendo en que no era justo.
Román lo escuchó con atención y la mirada suplicante de Kevin le recordó a alguien más. Una punzada, casi un reflejo de su antigua vida, lo conectó con esos mismos ojos desesperados que había visto en un lugar descuidado, parecidos a los del demonio loco, uno de los 4 reyes celestiales que había conocido. Después de escuchar la historia, Román le dijo a Kevin que verificaría si lo que decía era verdad, pero que se encargaría de que lo que pasó hoy se resolviera. Kevin le agradeció efusivamente y Román sintió una extraña sensación al ver la gratitud sincera. Era algo nuevo en esta vida. Algo me dice que voy a tener una relación larga con él, pensó Román, quizás refiriéndose a Kevin o a la nueva dirección de su vida. Mientras tanto, lejos de ahí, un carruaje de lujo se acercaba a las tierras de Dmitri. Adentro iba Lady Flora, la prometida de Román. Faltaba poco para que se encontraran. Un mes antes, la noticia de su matrimonio arreglado con los Dmitri la había tomado por sorpresa y para mal. Su padre le explicó que no había otra salida, sus tierras no estaban bien y necesitaban la unión. Flora estaba desolada, pensando que tendría que pasar el resto de su vida con una familia llena de mineros. Su padre, con el corazón apretado, le pidió perdón por tomar una decisión tan patética. Ahora, ya en el lugar, y mientras se bajaba del carruaje, los pensamientos de Flora seguían nublados por el resentimiento. Ella, que siempre había aspirado a casarse con alguien prometedor, ahora estaba atada a Roman Dmitri, el hijo mayor, conocido por todos como el tonto de la familia. Un tipo que solo vivía para el lujo y que, según su impresión, hasta usaba demasiado perfume. Tenía claro que hoy mismo iba a terminar con esa farsa. Cuando finalmente se encontró con Roman, Flora no perdió el tiempo. Con voz firme le dijo: «Señor Dmitri, quiero que olvidemos este matrimonio». Para su sorpresa, Roman sonrió y dijo: «Me parece bien», y añadió, con un tono casi de burla, que él había escuchado del arreglo y que el tonto de los Dmitri jamás se atrevería a casarse con alguien como ella. Por eso, era lo más justo cancelar el compromiso. Flora se quedó en shock. «¿Qué le pasa? ¿Habla en serio?», pensó. Ella creía que Roman la quería y ahora él aceptaba cancelarlo sin más. Roman, al verla tan descolocada, le preguntó directamente si ella realmente quería casarse con él. «No nos causemos más problemas», zanjó Roman, dejando claro que ambos estaban de acuerdo. Dijo que él asumiría toda la responsabilidad por romper el compromiso. «Para mí, que ya me dicen el tonto de los Dmitri, que me llamen divorciado no va a ser la gran cosa». Con esas palabras, se dio media vuelta y se fue. Flora lo vio marcharse, completamente desconcertada. «¿Este hombre es de verdad ese tonto del que todos hablan?», se preguntó, mientras Roman se alejaba, dejando atrás un rastro de incertidumbre y una prometida perpleja. Pero la perplejidad de Flora no era nada comparada con la furia que Roman estaba a punto de desatar en su padre. Apenas Roman se sentó frente a él, el barón Dmitri explotó. «¡Cancelar el matrimonio! ¿Qué tonterías estás diciendo?», gritó con el rostro rojo de ira. Le recordó a Roman que a pesar de su fama de tonto, él siempre le había dado lo mejor y que esta boda con la familia Lawrence era crucial para la posición de los Dmitri como nobles. Roman simplemente respondió con un lacónico «mis disculpas», una respuesta que solo sirvió para encender aún más la ira de su padre. El barón golpeó la mesa, amenazando. Si el matrimonio no se concretaba, Roman sería enviado al campo de batalla en solo 6 meses. «¿Tenés algo que decir sobre eso?», le espetó. «No», contestó Roman con una calma que desquició al varón. El padre de Román siguió despotricando, mencionando el incidente con los colmillos de sangre, dudando que Román hubiera sido capaz de castigarlos. Le dejó claro que, al haber deshonrado a la familia, ahora Román estaba solo. «No te voy a dar ninguna ayuda», sentenció, esperando ver a su hijo derrumbarse. Pero, para sorpresa del varón, Román se levantó. «Entendido, me encargaré yo mismo. Fue por mis acciones, así que yo lo resolveré», dijo con total convicción. Y antes de que su padre pudiera reaccionar, Román se dio la vuelta y se fue, prometiendo volver cuando todo estuviera resuelto. El varón lo miró irse, completamente atónito. ¿Qué le pasaba a su hijo? Mientras Román se secaba una mancha de sangre del pómulo, todavía sentía la mirada aturdida de Flora. «¿Seguís acá?», le preguntó, con un tono que no disimulaba su extrañeza.
Flora, que había estado procesando todo, finalmente habló. «Son los colmillos de sangre, no le tienen miedo ni a los nobles», le advirtió, explicándole que harían cualquier cosa para vengarse si él los había molestado. Le aconsejó volver y suplicarle al varón, pero Román la interrumpió, frunciendo el ceño. «¿Por qué debería hacer eso?» «¿Cómo que por qué? Ya te expliqué», replicó Flora, exasperada. Román la miró fijamente. «Señorita Flora», dijo con un aire de superioridad que la dejó sin palabras, «realmente no conoces tu lugar». Con esas palabras, Román la dejó atrás, ahora sí, completamente sola y procesando la nueva realidad de un Roman que no se parecía en nada al tonto que ella conocía. Un tiempo después, ya en su habitación, Román se quejaba del persistente olor a sangre y de lo apretado que le quedaba su uniforme. Hans, el fiel sirviente, intentaba refrescarlo con perfume, recordándole la importancia del encuentro con Lady Flora. «Como fue tu primera reunión con tu prometida, la dama de Lawrence, debías mostrar tus respetos», le dijo. Román, sin embargo, tenía otros pensamientos. «Matrimonio, ¿eh?» Apenas estaba empezando a acostumbrarse a este nuevo mundo y una boda solo le añadiría una carga innecesaria. Su mente ya estaba en el siguiente paso para fortalecerse, no en compromisos amorosos. No en compromisos amorosos. Su sirviente, Hans, le había dicho que esperara abajo la llegada de Flora. Y Román, a pesar de sus planes de romper el compromiso, pensó que lo mejor sería manejar la situación con la menor ofensa posible. Al fin y al cabo, ella no le había causado ningún problema. Pero al parecer, Flora no tenía la misma idea. Para su sorpresa, la chica no solo había tomado la iniciativa de cancelar la boda, sino que también se atrevió a darle consejos, como si Román no supiera lo que hacía. «Señorita Flora, sos bastante arrogante, ¿no te parece?», le dijo Román directamente. Él entendía que, al aceptar la ruptura, la había puesto nerviosa, pero eso no le daba derecho a interferir en sus decisiones. Para Román, el asunto estaba zanjado. De ahora en adelante, cada uno seguirá su camino y se ocupará de sus propios asuntos, sentenció, dejando claro que su responsabilidad era solo para evitar futuros matrimonios arreglados y sobre todo para no tener que verla nunca más. «Esta es la primera y última vez que nos vemos», concluyó, dándose la vuelta. Mientras tanto, en la mansión Dmitri, el varón, el padre de Román, se estaba ahogando en alcohol atormentado por su reciente pelea con su hijo. Su esposa, Liana, intentó calmarlo, pero él no podía dejar de pensar en cómo había vuelto a usar la violencia contra Román. Recordó los viejos tiempos, cuando eran plebeyos y lo mucho que golpeaba al chico. Se había prometido a sí mismo no volver a hacerlo una vez que se hicieron nobles, y aunque sus otros hijos crecieron bien gracias a esa promesa, Román, el que había sufrido con él desde el principio, seguía siendo un dilema. «No te culpes tanto», le dijo Liana abrazándolo. «Quizás no fuiste el mejor padre en algunos aspectos, pero somos los únicos que podemos corregir los errores de nuestros hijos, y el Romero Dmitri que conozco no dejaría que su propio hijo se desvíe». El varón se preocupó, pensando en el incidente con los colmillos de sangre. Román, tan orgulloso, seguro querría encargarse de ellos solo. Liana sugirió que llamaran al capitán Jonathan para ayudarlo. El varón estuvo de acuerdo. «¡Hay alguien ahí!», gritó el varón. Un sirviente apareció y el varón ordenó: «Llama al capitán Jonathan de inmediato». El sirviente, en cambio, trajo noticias alarmantes. «Joven amo Román, está afuera. Es demasiado peligroso que ande por ahí así. No sabemos cuándo los colmillos de sangre buscarán venganza». Hans, que estaba con Román en la calle, también intentaba convencerlo de volver a casa. «Esto es agotador», dijo. «¿Por qué no volvamos?». Román, despreocupado, le preguntó a Hans cuándo creía que los colmillos de sangre habían ganado tanto poder. «No estoy muy seguro», respondió Hans. Román sonrió con frialdad. «Los colmillos de sangre ganaron su mala fama masacrando sin piedad a sus enemigos», explicó. «Su infamia crea miedo, y el miedo aumenta la eficiencia al realizar tareas». Hans, preocupado, le preguntó si no eran peligrosos. Román, con una sonrisa, le aseguró que solo lo serían si lograban asustarlo. Poco después, se detuvieron en un restaurante, donde una mesera les sirvió una comida que impresionó a Hans. Pero antes de que pudieran disfrutarla, Román le dijo a Hans que se quedara, que la investigación se ponía peligrosa y que él iría solo. Hans se negó de inmediato, insistiendo en que lo acompañaría,
que no dejaría solo al joven maestro. Román lo miró un momento. «Hans, ¿sos de los míos?», le preguntó. «Claro que sí, joven maestro», respondió Hans con firmeza. Román le dijo que ya había hecho suficiente acompañándolo, que no se sacrificara sin sentido y que volvería pronto. Hans lo vio irse, sorprendido por las palabras de su amo, las cuales nunca había esperado escuchar. Pero su asombro se convirtió en pánico cuando escuchó gritos. Román estaba en peligro y Hans supo que tenía que avisar a alguien. Mientras tanto, Román caminaba por las calles analizando la situación. Los colmillos de sangre, aunque no eran tan fuertes, operaban en grupos pequeños. Se estaban quedando quietos, probablemente por miedo a las consecuencias si fallaban en matarlo a él. Entonces, Román decidió que si no los podía encontrar, los haría venir a él. Por eso había estado paseando con Hans, para que supieran dónde estaba. Además, era día de entrenamiento para los caballeros de Mitri, así que la seguridad en las calles estaba más baja. Era la oportunidad perfecta para que buscaran venganza. Y justo como lo había planeado, 3 figuras encapuchadas se abalanzaron sobre él. «Román Ditri, esta es la venganza de los colmillos de sangre», gritó uno mientras cargaba con un cuchillo. Román simplemente los esperaba, con una sonrisa fría en su rostro. Al mismo tiempo, Hans corría por los pasillos de un edificio, gritando desesperado: «¡Capitán Jonathan! ¡Capitán Jonathan!». Mientras tanto, Hans, jadeando y con la ropa revuelta, logró encontrar al capitán Jonathan. El capitán, que justo estaba llegando a un patio, lo vio aparecer hecho una furia. «Hans, ¿qué te trae por acá?», le preguntó. «El joven amo, apenas podía articular Hans, con el aliento cortado. «Cálmate, ¿qué le pasa al joven amo?», insistió Jonathan al ver la desesperación de su sirviente. Hans logró gritar: «Tenés que ir a buscarlo ya, el joven amo Román está en peligro». Pero en ese instante, las cosas ya se habían puesto intensas para Román. Uno de los colmillos de sangre, que se lanzó a atacarlo con un cuchillo, se encontró con una resistencia que no esperaba. Román, con un movimiento rápido y decisivo, le torció el brazo, le arrebató el arma y en un abrir y cerrar de ojos se la clavó a su atacante. La sangre brotó y el tipo cayó al suelo derrotado. Los otros 2 asaltantes se quedaron helados, pero ¿qué demonios pensaron? Esto no es lo que nos dijeron. La reputación de Román como un debilucho no cuadraba con la escena de sangre frente a ellos. Román, con la sangre de su enemigo en su propia arma y una sonrisa que no auguraba nada bueno, los miró directamente. «¿Qué están haciendo? Vengan a buscarme», los provocó. De vuelta con Jonathan, Hans repetía la historia. Román se había ido solo, sin un solo guardia, para enfrentar a los colmillos de sangre. Jonathan y sus hombres se miraron entre sí, algunos soltando una carcajada de incredulidad. ¿El joven amo Román, el más débil de los débiles, se fue a pelear? Eso no tiene sentido, dijeron, descartando la idea. Hans, al borde de la desesperación, insistió: «Es verdad, no tenemos tiempo que perder». Jonathan dudó, rascándose la barbilla. «Esto es un fastidio», pensó, «pero el varón también pidió que lo protegiera». A regañadientes, y aún quejándose por la supuesta imprudencia de Román al salir sin saber usar un arma, Jonathan dio la orden: «Todos, preparen sus armas. Hans, llévanos a donde está el joven amo. Mientras estemos nosotros, no se atreverán a tocar al maestro Dmitri». Su tono seguía siendo de fastidio, pero el deber era el deber. Mientras el capitán Jonathan y sus hombres se ponían en marcha, Román seguía en el medio de la acción. Si lo que dice Hans es cierto, ese tonto realmente se metió en un lío esta vez, pensó Jonathan mientras se acercaban. En el callejón, los 2 matones restantes de los colmillos de sangre, con la rabia creciendo en sus ojos, se preparaban para atacar a Román, quien aún los esperaba con esa sonrisa fría. «¿Qué haces?», le gritaron. «Ven, atácame», les respondió Román, desafiándolos una vez más. Furiosos, se lanzaron contra él, prometiendo matarlo. Pero Román, con una agilidad impresionante, esquivó el primer golpe, sus ojos fijos en sus oponentes, listo para el siguiente movimiento. El primer asaltante, que venía con un cuchillo, fue recibido con una patada rápida que lo desarmó al instante.
y antes de que el segundo pudiera reaccionar, Román ya lo había golpeado con el arma del primer colmillo de sangre que había matado antes. En cuestión de segundos, los tres estaban en el suelo. Román se acercó al que aún estaba consciente y le preguntó con frialdad si eran solo ellos tres. El colmillo de sangre intentó amenazarlo, diciendo que no iba a salir impune por esto, pero Román lo interrumpió, recordándole que ya había terminado con dos de ellos. Con un gesto rápido, le hizo un recordatorio doloroso con su cuchillo, obligándolo a hablar. «¿Quién es tu líder?», insistió Román, con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Bajo la presión, el hombre empezó a soltar la sopa. Les contó que usaban una taberna en el centro para recibir encargos usando una clave especial. Con esa información, Román lo dejó y se dirigió a la taberna. Entró como si nada, a pesar de que algunos lo reconocieron como el joven amo y se preguntaron qué hacía ahí. Se acercó a la barra y pidió una lágrima del amanecer de los años 20, el primer paso de la clave que había conseguido. El cantinero le dijo que no tenían, así que Román, sin inmutarse, pidió algo fuerte con la excusa de que tenía algo importante que hacer por la mañana y necesitaba estar un poco mareado. Era el segundo paso de la clave. Con el cantinero un poco confuso y los otros clientes observándolo, Román se volteó hacia el mismo colmillo de sangre que había interrogado en la calle, quien para su sorpresa estaba sentado en la barra. Román lo presionó para que le diera la clave completa. El hombre, visiblemente asustado, le reveló que la clave era decir las tres frases en orden: lágrima del amanecer, algo fuerte, trabajo por la mañana. Apenas terminó de hablar, Román cambió su expresión. Con un movimiento rápido y brutal, lo agarró y lo estampó contra la mesa. El sonido seco resonó en el lugar, y los demás clientes, que resultaron ser más colmillos de sangre, se levantaron furiosos gritando «¡Mátenlo!». El caos estalló en la taberna. Mientras Román se enfrentaba a la horda, los gritos y el estruendo alertaron a la gente de afuera, quienes empezaron a pedir ayuda a los guardias. Román, mostrando una fuerza abrumadora, sometió a los miembros de los colmillos de sangre que se le venían encima. En un abrir y cerrar de ojos, la mayoría de los rufianes estaban en el suelo, derrotados. Los pocos que quedaban se miraban entre sí boquiabiertos al ver que el tonto de Dmitri era una máquina de pelear, muy distinto a lo que la gente decía. Gracias a sus artes marciales de Murim, el demonio celestial había transformado el cuerpo de Román en algo mucho más letal de lo que cualquiera podría imaginar. Aún así, los colmillos de sangre, cegados por su número, decidieron ir todos contra él. Román solo sonrió, viéndolos como nada más que molestias a las que había que quitar de su camino. Mientras tanto, a lo lejos, el capitán Jonathan y sus guardias llegaban al lugar donde Román había sido emboscado por primera vez. Ver los cuervos tirados en el suelo, la escena de una violencia tan brutal, dejó a Jonathan atónito. No podía creer que su joven amo hubiera sido capaz de algo así. Uno de sus hombres le informó que habían logrado sacarle información a un sobreviviente, quien dijo que Román se había dirigido a Lawrence, donde aparentemente estaba la base principal de los colmillos de sangre. Jonathan no entendía nada. ¿Por qué Román iría a un lugar tan peligroso? Retrocedemos una hora. En la taberna, Román ya había terminado con la mayoría de los secuaces y ahora se estaba encargando del líder de la banda. El hombre, visiblemente golpeado y con evidentes muestras de un castigo severo, se negaba a hablar, desafiando a Román a que lo matara, prometiendo que los colmillos de sangre se vengarían. Pero Román, con una sonrisa fría, le dijo que le gustaba la gente así, porque generalmente eran los que guardaban la información más valiosa. Para probar su punto, Román tomó un viejo cuadro. En él se veía el líder junto a un joven. Román, sin dudarlo, amenazó con ir tras el hijo que aparecía en la foto. El líder, que hasta ese momento había sido un muro, sintió cómo el miedo lo invadía. Intentó negarlo, decir que ese no era su hijo, pero la indignación le ganó. Enfurecido, le gritó a Román que era un desgraciado por usar a su familia como amenaza. Román entonces reveló que ya sabía mucho sobre los colmillos de sangre. Sabía que sus miembros solían ser personas comunes que, por deudas, terminaban convirtiéndose en herramientas de la banda, incluso dispuestos a sacrificar sus vidas por venganza. Y lo que era peor, sabía que los colmillos de sangre no dudaban en convertir a las familias de sus deudores en esclavos. Román conocía la oscura verdad detrás de ellos y estaba listo para usarla.
Roman, con una sonrisa fría, le dejó claro al líder de los colmillos de sangre que no le temblaría el pulso para ir tras su hijo y hacerlo sufrir de la peor manera. «No me estoy guardando nada», le dijo. «Juro por mi nombre, Roman Dimitri, que haré que los soldados lo busquen y lo maten, lento y doloroso». Pero antes de llegar a eso, le ofreció una última opción. «O me das la información que necesito para deshacerme de los colmillos de sangre de una vez por todas, o tu hijo paga el pato. La decisión es tuya». Mientras Roman desataba el terror en la base de la banda, las noticias de su brutalidad no tardaron en expandirse. En un rincón oscuro de la ciudad, un grupo de bandidos se enteraban con incredulidad. «¿Qué? ¿Es de verdad?», se preguntaban. Un hombre, visiblemente alterado, confirmó: «Sí, toda la división fue derrotada por el mismísimo Roman Dimitri. Si los caballeros de Dimitri se mueven, estamos fritos». El líder de ese grupo, un viejo con una cicatriz, apretó los dientes furioso. «Maldita sea, me niego a creerlo. ¿Roman Dimitri, el que fue rechazado de la academia, derrotando a toda una división él solo?». Cuando le informaron que Roman había dejado la región de Dimitri y, al parecer, se dirigía directamente a su cuartel general sin ayuda, la rabia del líder explotó. «¿Se atreve a atacarnos solo? ¡Nos está subestimando!», gritó. «Reúnan a todos, lo mataremos antes de que los caballeros de Dimitri lleguen. Hay que encargarse de ese mocoso arrogante». Pero la furia no era exclusiva de los colmillos de sangre. Otro personaje, con una mirada gélida y un tono amenazante, se prometió: «Roman Dimitri, ¿te atreves a tocar a los colmillos de sangre? Hoy te mato sin piedad y cuelgo tu cuerpo en la plaza central. La infamia de los colmillos de sangre va a revivir». Mientras tanto, en una realidad muy diferente, una reunión tensa se llevaba a cabo en un opulento salón. Varias figuras importantes discutían sobre la familia Barco. «Creo que ya tomaron una decisión», comentó uno. Había rumores de que los Barco habían sacado una cantidad enorme de plata del banco, lo que solo podía significar una cosa: se preparaban para la guerra. «Es cuestión de tiempo hasta que la guerra estalle. Tenemos que juntar nuestras fuerzas más rápido que ellos», insistió otro. El jefe de la familia, un hombre de cabello rubio y barba elegante, suspiró: «Supongo que la guerra es inevitable. Nunca pensé que esto pasaría, ni que el gobierno central se pondría del lado de los Barco». La preocupación era palpable. «Así vamos a terminar cediendo nuestro territorio a los Barco», dijo uno. «Tenemos que defender nuestro territorio a toda costa. Nosotros, los Lawrence, vivimos de esta tierra fértil», exclamó otro, revelando la identidad de la familia reunida. La situación se complicó cuando salió a la luz un documento antiguo. Sus ancestros estaban endeudados con los Barco, con el territorio como garantía. «No puede ser verdad», gritó alguien, acusando al gobierno de jugar sucio. El patriarca Lawrence, con calma, pidió que dejaran el asunto. «Pase lo que pase, no podemos perder nuestro territorio. Si eso pasa, otras familias nos van a caer encima como buitres. Los Barco no quieren negociar, así que tenemos que resistir con todo lo que tenemos». Fue entonces cuando se hizo evidente el verdadero motivo detrás de una decisión reciente. «Por eso mismo arreglamos el matrimonio con los Dimitri», recordó uno de los asistentes. «Ah, claro, los Dimitri, aunque eran gente común, ¿no son de los más ricos de la región noreste?». El patriarca Lawrence asintió, confirmando que por más que la familia Barco se endeudara, nunca superarían la fortuna de los Dimitri. Se lamentó, reconociendo el sacrificio de su única hija, Flora, a quien había empujado a casarse con el idiota de Roman por el bien de la familia. Un asistente trató de calmarlo, asegurándole que como líder había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Flora estaba al borde del salón, con el corazón en un puño. ¿Cómo iba a enfrentar a su padre después de romper el compromiso? Una parte de ella le gritaba que su vida era suya, que no podían venderla como una propiedad, pero otra, más fuerte, le recordaba el plan de su padre y el futuro incierto de su familia. Con un suspiro, decidió que diría la verdad: no podía casarse sin amor. Justo en ese instante, un guardia irrumpió, anunciando una emergencia urgente. La emergencia, por supuesto, tenía nombre y apellido: Roman. Lejos de allí, Hans, desesperado, les exigía a gritos a los guardias que abrieran el paso. El joven amo Roman está en peligro, y si algo le pasaba, no los perdonaría. Mientras tanto, un soldado llegó corriendo hasta el capitán Jonathan, confirmando que la plaza Lawrence era un caos total. Y no era para menos.
Roman caminaba por las calles arrastrando sin piedad a un hombre ensangrentado, dejando a los transeúntes con la boca abierta de horror. La víctima, un miembro de los Colmillos de Sangre, apenas podía implorar por su vida. Tirado en el suelo, entre sus compañeros caídos y la sangre que teñía el piso, otro de los bandidos no podía procesar lo que había ocurrido. Era fácil, se decía en su mente. Solo un noble tonto. Éramos muchos hombres armados, no podíamos perder. Era imposible. Pero la mirada de Roman sobre él lo trajo a la cruda realidad. El pánico lo envolvió. «Me voy a morir». Un miedo paralizante lo invadió. «No, no quiero morir». El líder de los Colmillos de Sangre, ahora un despojo sangriento, suplicaba por su vida con lo poco que le quedaba, pidiendo clemencia mientras Roman lo arrastraba sin piedad por las calles de la plaza. La gente, horrorizada, observaba la escena. El hombre, desesperado, llegó a ofrecerle a Roman que lo tomara como su perro, que le serviría por el resto de su vida si lo dejaba vivir. Pero Roman lo miró con una sonrisa helada, casi despectiva. «Ahora vas a ser mi perro, ¿eh?», le dijo. «Hubieras dicho eso antes de mostrarme los dientes». Y con un golpe decisivo puso fin a la agonía del líder, dejando una salpicadura de sangre en el suelo empedrado, para el horror de todos los presentes. Incluso un guardia, que parecía haber llegado con otros, gritó el título de Roman, impactado por lo que veía. Mientras tanto, en la mansión de la familia Lawrence, la reunión urgente tomó un giro inesperado. Un guardia informó que, aunque le habían permitido la entrada a Roman Dimitri como prometido de Flora, una hora después apareció en la plaza principal arrastrando a Ben Miles, el líder de los Colmillos de Sangre, y lo ejecutó frente a todo el mundo. Los presentes quedaron en shock. ¿Ese Roman Dimitri?, preguntaron, incrédulos. No les cabía en la cabeza que el tonto de Dimitri hubiera hecho algo así. Uno de los consejeros se indignó, señalando que el problema no era solo el acto en sí, sino que Roman había castigado, o mejor dicho, asesinado a alguien sin el permiso del Lord. Era un asunto gravísimo que no podían ignorar. Pero el patriarca Lawrence tenía una perspectiva diferente. ¿Permiso? ¿Un problema de antes y después?, se preguntó, antes de corregirse mentalmente. No, eso no es lo importante. ¿Mi futuro yerno se encargó de los Colmillos de Sangre? La revelación lo golpeó. Ese hombre, al que todos consideraban un inútil, había resuelto un problema que nadie más se atrevía a tocar, y con una determinación brutal. El patriarca no dudó. «Llamen a Roman Dimitri inmediatamente», ordenó. «Voy a escucharlo de él mismo». Poco después, las grandes puertas de la sala se abrieron. Roman Dimitri entró, tranquilo y con un aire de autoridad que pocos esperaban, acompañado por el capitán Jonathan, quien parecía confundido. Roman se dirigió al patriarca Lawrence con una reverencia formal. «Saludos, barón Lawrence», dijo. El patriarca, sin rodeos, lo interrumpió y le exigió que fuera al grano. Quería saber por qué Roman había desatado tal violencia en su territorio. Con una calma que descolocó a todos, Roman explicó que todo había empezado días atrás cuando los Colmillos de Sangre agredieron a un ciudadano inocente. Fue ahí, dijo, que decidió que no podía quedarse de brazos cruzados y tomó la justicia por sus propias manos, ejecutando a su líder y desmantelando la banda. Mientras tanto, afuera de la oficina, Lady Flora, prometida de Roman, veía a su ex prometido entrar al despacho de su padre y no entendía nada de lo que estaba pasando. Un guardia sorprendido le confirmó que efectivamente era Roman Dimitri. De vuelta en la reunión, el patriarca Lawrence, con la cara tensa, cuestionó la autoridad de Roman para actuar de esa manera en sus tierras. Roman, sin inmutarse, reconoció que no tenía tal autoridad, pero añadió que dudaba que la familia Lawrence se ocupara bien del problema. Les recordó que el líder de los Colmillos de Sangre era conocido por sus crímenes y que a pesar de eso, siempre lo habían librado de problemas. Por eso, esta vez, Roman decidió encargarse él mismo porque simplemente no podía confiar en los Lawrence. Esta declaración provocó indignación del asesor del patriarca y hasta Jonathan se puso pálido, pero Roman siguió adelante, incluso expresando decepción por no ser alabado. Después de todo, se había manchado las manos por un problema que los Lawrence habían estado ignorando por mucho tiempo. «¿Realmente hice algo mal, varón?», preguntó desafiante. El patriarca, visiblemente incómodo, admitió que conocía al criminal, aunque no sabía que era el líder.
Con un suspiro, dio por terminado el asunto, reconociendo implícitamente que la situación se había generado por la negligencia de su propia familia. Así, Roman se despidió, con la promesa de una futura recompensa. Apenas la puerta se cerró detrás de él, el patriarca estalló en una carcajada. Su asesor, desconcertado, no entendía qué pasaba. «Este Roman Dimitri realmente me sorprendió», dijo el patriarca con una sonrisa. A pesar de las objeciones de su asesor, el patriarca estaba más que satisfecho. Concluyó que se necesitaban agallas como las de Roman para lograr grandes cosas, y decidió que era el esposo perfecto para Flora. Con una nueva determinación, ordenó que le trajeran a su hija de inmediato para contarle todo. Mientras Roman y Jonathan cabalgaban lejos de la mansión Lawrence, Jonathan, aún nervioso, le preguntó a Roman si era necesario haber provocado tanto al varón. «Pudimos haber salido bien, pero si se enojaba», dijo. Roman simplemente le explicó que los Lawrence no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad por lo ocurrido y que él solo les había mostrado las consecuencias de su descuido. Jonathan lo miró y de repente todo encajó en su cabeza. Roman lo había planeado todo. No solo se había encargado de un problema que Lawrence ignoraba, sino que también había usado la cancelación del compromiso para su beneficio. Jonathan se dio cuenta, con una mezcla de asombro y miedo, que el hombre que tenía delante ya no era el Roman Dimitri que conocía. No, para nada. Pero, ¿quién era realmente el hombre que ahora habitaba el cuerpo de Roman Dimitri? La respuesta estaba en los ecos de un pasado brutal, una vida anterior en la que se llamaba Jung-hyuk Baek. Desde muy joven, Jung-hyuk fue arrojado a un mundo de crueldad y supervivencia. Su propio padre, el demonio celestial, no se andaba con vueltas. «Vos sos mi hijo, sí, pero tu muerte no me significa nada. Si te morís, hago más. Si tenés las agallas para sucederme, probá que sos digno. Sobreviví y reiná sobre todos». Con esas palabras grabadas a fuego, Jung-hyuk creció entre golpes y desafíos constantes, aprendiendo que en ese lugar solo el más fuerte tenía derecho a existir. Si no dominabas, te dominaban. De vuelta en el presente, en la lujosa mansión Lawrence, Roman Dimitri se relajaba en un baño caliente, pero su mente no paraba. Sentía el cansancio en este nuevo cuerpo, que aún no terminaba de entender. Recordaba todo lo que había hecho desde que despertó en este mundo, deshacerse de los colmillos de sangre, barrer con todo lo que se interponía en su camino, y no se arrepentía de nada. «Sigo siendo el mismo», pensaba. «Corto en pedazos y torturo a los que me estorban. A los que me quieren matar, los elimino por cualquier medio. Así fue mi vida y no va a cambiar solo porque ahora soy Roman». Pero a pesar de su convicción, había algo que lo preocupaba. Había actuado de forma muy impulsiva, y en este mundo desconocido, con una fuerza aún mermada, eso podía ser peligroso. No podía darse el lujo de cometer errores. Mientras se preguntaba qué hacer ahora, la voz de un sirviente lo sacó de sus pensamientos. Era el patriarca Lawrence, que lo mandaba a llamar. «Entendido, ya voy», respondió Roman, su mirada fría. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, el patriarca y otro hombre, probablemente Jonathan, hablaban sobre lo ocurrido. «¿Así que Roman de verdad hizo todo eso?», preguntó el patriarca, a lo que el otro asintió. «Sí, señor. Y le digo, el joven amo Roman cambió muchísimo, ya no es el mismo». El patriarca, pensativo, admitió que Roman siempre había sido un punto débil para él. Era el único de sus hijos que nunca había destacado en nada, y el único que lo había visto cuando todavía era un plebeyo. En su mente, una escena de hace años se formaba clara. Un pequeño Roman se acercaba a su padre, ofreciéndole un dulce para que, lleno de alegría, volviera a casa más rápido. El barón Dimitri había deseado que Roman fuera feliz y le había dado una buena mesada para que no sufriera por la pobreza, pero nunca imaginó que eso lo llevaría por el camino equivocado. Jonathan escuchaba en silencio mientras el barón Dimitri se sinceraba. «Una parte de mí ya se había dado por vencida con Roman», dijo el barón, apretando los puños. «Pero después de escuchar que acabó con los colmillos de sangre, me llena de esperanza otra vez». Justo en ese momento se escucharon unos golpes en la puerta y el sirviente anunció: «Padre, llegó Roman». El barón Dimitri, con una nueva determinación en los ojos, le pidió a Roman que entrara. Pensó para sí mismo que, sin importar cómo Roman había logrado lo que hizo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera por él. Era su forma de corregir sus propios errores como padre. Roman entró en la habitación. Su padre lo miró con una mezcla de curiosidad y orgullo.
escuché que vos mismo acabaste con los colmillos de sangre. ¿Es así?, le preguntó el varón. Roman notó la expectativa en los ojos de su padre. Sabía que si le contaba la verdad, su padre lo vería de una forma totalmente nueva. Pero Roman también sabía que los logros que superan las expectativas a veces podían volverse en tu contra. Si se tomaba las cosas con calma, podría ganar tiempo para crecer. Se preguntó, ¿le cuento la verdad o la escondo? La segunda opción, sin duda, parecía la más racional. Sin embargo, en su mente, la racionalidad a menudo chocaba con sus instintos más profundos. Recordó una vida pasada, donde la supervivencia era la única regla. Una imagen fugaz apareció, él, en su forma de Hong-hyuk, recibiendo un golpe brutal, pero luego contraatacando con furia. Un puño apretando una piedra, un impacto demoledor, un grito de dolor y la sangre salpicando. No había espacio para la debilidad. En este nuevo cuerpo necesitaba aprender a domar esa ferocidad, a usarla con estrategia, no solo por instinto. Esa ferocidad venía de una infancia donde, a diferencia de otros, Roman no tuvo padres que lo protegieran. Fue arrojado solo a un mundo donde la ley del más fuerte era la única regla. Ahí, con un trozo de piedra ensangrentado en la mano y ante la mirada aterrorizada de otros, dejó claro quién mandaba. Había acabado con el líder de un grupo y su mensaje era simple. El que había destrozado al jefe era él. Sí, fui yo, pensaba, una sonrisa sutil en su rostro. Él era el demonio celestial y no sabía cómo esconder su superioridad. Mientras Roman navegaba esos pensamientos, la vida en el castillo Ditri seguía su curso. En el patio de entrenamiento, los jóvenes cadetes practicaban con espadas de madera, golpes secos resonando en el aire. De repente, la práctica se detuvo. Los instructores ordenaron respeto y la tensión creció cuando Roman Ditri se acercó. Entre los murmullos de los presentes, Hans no podía creer lo que veía. ¿Qué hace el joven amo acá? La sorpresa de todos se transformó en asombro cuando uno de los instructores anunció: en este momento vamos a continuar con un duelo de esgrima con el joven amo Roman. Si querés participar, por favor, da un paso al frente. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Los cadetes se miraban entre sí, sudando frío. ¿Duelo con el idiota de Roman? Nadie se atrevía a moverse, la incredulidad era total. Pero lo que nadie sabía era la conversación que Roman había tenido con su padre apenas una hora antes. Sentado en el estudio familiar, el barón Ditri lo interrogaba, visiblemente impresionado. ¿Cómo derrotaste a los colmillos de sangre? Roman, con una calma calculada, sonrió levemente. Sí, fui yo, respondió. Sabía que no podía revelar la verdad de su fuerza, así que empezó a tejer una historia. En realidad, estuve entrenando mi esgrima en secreto, dijo. Su padre, sorprendido y un poco dolido, preguntó por qué lo había ocultado. Roman le explicó que quería demostrar que él, el idiota de la familia Ditri, podía lograr algo por su cuenta. El varón seguía con dudas. No hay forma de que uno solo aprenda esgrima al punto de poder enfrentar a los colmillos de sangre. Roman, anticipando la objeción, continuó su relato. Los colmillos de sangre eran un grupo que se mantenía con préstamos ilegales y amenazas. Pensé que si derrotaba a su líder, el grupo se disolvería. Así que, con información falsa, atraje a Ben Miles, su líder, y lo escondí. El barón Dimitri lo miró con una mezcla de shock y asombro. ¿Atrapó al líder de los colmillos de sangre? ¿Él solo? Porque me usé a mí mismo como carnada, respondió Roman. El barón Dimitri se sobresaltó. Eso no puede ser. Era demasiado peligroso. Si de verdad querían vengarse, hubieran ignorado a su líder y te hubieran matado a vos. Pero Roman lo interrumpió con calma. Estaba seguro de que un grupo de gente unida por amenazas y presión no arriesgaría sus vidas para salvar a su líder si con eso podían recuperar su libertad, y así fue exactamente lo que pasó. El barón Dimitri, observando a su hijo, reflexionó sobre la situación. Roman había demostrado una planificación meticulosa, una toma de decisiones inteligente y el valor necesario para ejecutar su plan. Era impresionante, por decirlo menos. No podía creer que Roman fuera capaz de algo así. «Hijo, ¿puedo pedirte un favor?», preguntó el varón. Roman, sin dudar, le dijo que sí. «Quiero ver tu manejo de la espada con mis propios ojos. Quiero ver cuánto cambiaste». El varón estaba ansioso, casi desesperado, por presenciar esa transformación. Mientras tanto, en el patio de entrenamiento, Roman se paró frente a los cadetes y preguntó si había algún voluntario. Un cadete, el vicecapitán Chris, pensó para sí mismo que era obvio que nadie se ofrecería.
Nadie ganaría nada si derrotaba al joven amo, y si perdían, podrían terminar expulsados. ¿Quién querría participar en algo así? Sin embargo, para mantener el prestigio de los caballeros y confirmar las habilidades del joven amo, era necesario que un experto lo enfrentara. El capitán de los caballeros, al ver la falta de voluntarios, decidió que elegiría a alguien él mismo. Él mismo hubiera querido enfrentarlo, pero como capitán no podía desenvainar su espada por un simple desafío así. Solo había una persona adecuada para la tarea. Chris, dijo el capitán. El vicecapitán, sorprendido, apenas pudo preguntar, ¿perdón? En ese momento, la mente de Chris lo llevó a un recuerdo de hace un año. Era la primera vez que se había topado con Roman. Él y otros guardias habían respondido a un informe sobre un borracho causando problemas en un restaurante. Al llegar, escucharon gritos y el sonido de cosas rompiéndose. Roman, en un estado de ebriedad y furia, estaba destrozando el lugar, gritándoles a los dueños por una nimiedad. «¡Maldita sea! ¡No me vuelvan a hablar, inútiles!», les gritaba Roman mientras tiraba objetos y exigía que la gente se acercara. Chris intervino, diciéndole al joven amo que ya era suficiente. Roman, completamente fuera de sí, les preguntó quiénes eran y les ordenó que se fueran. Cuando Chris lo agarró del brazo, Roman se indignó, furioso de que un simple caballero se atreviera a ponerle las manos encima. Chris, con una marca roja en la mejilla, fruto de la agresión de Roman, pensó con desprecio que ese tipo jamás había entrenado en su vida. Tenía la fuerza de un hombre promedio, o incluso menos, era patético. Para Chris, era increíble que un ser humano tan lastimoso fuera el hijo del varón. Lo había considerado basura que estaría mejor muerta, y ahora le pedían que se batiera a duelo con ese mismo Roman. Chris se quedó en shock, pero el capitán insistió, no podía negarse. El capitán de los caballeros le explicó que, ya que Roman había enfrentado solo a los colmillos de sangre, era justo que su oponente fuera alguien de su nivel. Chris, aunque reacio al principio, terminó aceptando. Pero antes de que empezara el duelo, pidió la palabra. Tenía una condición. Quería que el combate fuera real, sin piedad, como en una batalla de verdad. Internamente, no se creía la historia de Roman y estaba decidido a darle una lección. Roman, escuchando todo esto, solo atinó a sonreír con una confianza que irritó a Chris. El barón Dimitri aceptó la condición de Chris y así, con las espadas de madera en mano, los dos se prepararon. La tensión se sentía en el aire. Los ojos de Roman brillaban con una determinación tranquila, mientras que los de Chris reflejaban una mezcla de desprecio y furia. Finalmente, el capitán dio la señal. ¡Empecemos! En cuanto escuchó la orden, Chris no se contuvo. Se lanzó al ataque con una velocidad impresionante, buscando abrumar a Roman desde el primer segundo. Los cadetes que observaban se quedaron boquiabiertos. Chris estaba yendo con todo. Pero, para sorpresa de todos, Roman, con una calma asombrosa, desvió el golpe con su propia espada de madera. El varón y los demás no podían creerlo. ¿Roman había bloqueado un ataque de Chris? El vicecapitán no podía creer lo que pasaba. La fuerza del choque y la estabilidad de la postura de Roman eran imposibles de ignorar. ¿Sería una coincidencia? A Chris, la verdad, no le importaba si había sido suerte o no. Lo único que quería era darle una lección. Sin pensarlo dos veces, Chris volvió a la carga, lanzando golpes feroces. Pero Roman, con la misma calma que ya empezaba a sacarlo de quicio, los bloqueaba y esquivaba con una agilidad que nadie le conocía. En medio de la lluvia de golpes, Chris vio una oportunidad y atacó con todas sus fuerzas. Pero Roman, en un movimiento inesperado, se agachó justo a tiempo. La espada de madera apenas le rozó la cabeza, cortando un mechón de pelo, y dejó a Chris completamente desequilibrado, que terminó en el piso. Chris se incorporó, todavía un poco aturdido. Pensó, eso fue realmente peligroso. Los demás, incluido el varón, no podían creer lo que veían. ¿De verdad era este Roman? ¿El mismo joven que conocían? Chris no sabía qué pensar. Analizando los movimientos de Roman, se dio cuenta de que no le faltaba nada, ni en defensa, ni para esquivar, ni para atacar. La pregunta de si Roman realmente había acabado solo con los colmillos de sangre volvió a su mente.
pero el orgullo lo golpeó y se obligó a volver a la realidad. Mi oponente es el idiota de Dmitri. No puedo perder contra él, y menos con tanta gente mirando. Mientras Chris batallaba con su propia mente, Roman lo miró con una expresión que no dejaba dudas. Creo que con esto ya tuvimos suficiente de calentamiento, soltó, dejando claro que el verdadero combate recién iba a empezar. Chris en el suelo asimiló lo que acababa de pasar. No podía creerlo, pero su orgullo le impedía aceptar la derrota así nomás. Se levantó con una mirada desafiante y le dijo a Roman que esta vez él tomaría la iniciativa. Se lanzó con furia, pero Roman, impasible, bloqueó el ataque inicial. Lo que siguió fue una ráfaga de golpes imparable por parte del joven amo, que movía su espada con una velocidad asombrosa. Chris apenas podía defenderse. Su mente luchaba por encontrar una apertura mientras se daba cuenta de lo peligroso que se ponía el duelo. Chris, por su parte, se sentía completamente acorralado. Los cadetes que observaban estaban boquiabiertos ante la maestría de Roman, admirando su ataque en cadena. Fue entonces que Roman alzó su espada para un golpe que parecía obvio y Chris vio su oportunidad. Pero era una trampa. Roman había expuesto un hueco a propósito, atrayéndolo para que atacara. El joven amo sonrió con esa astucia que ya era su marca registrada. Chris lo entendió, había caído. La derrota estaba a la vuelta de la esquina, pero su orgullo se negaba. No puedo perder, se dijo a sí mismo. En un acto desesperado, una energía azul brillante brotó de su cuerpo. Era el aura de una estrella, una técnica que elevaba sus capacidades. El barón Dmitri, viendo la seriedad del asunto, gritó para que se detuviera, alarmado por la intensidad del enfrentamiento. El ataque de Chris se desató con una fuerza tremenda, generando una explosión que sorprendió a todos los presentes. ¿Qué pasó?, se preguntaban los cadetes, mientras el varón buscaba desesperado a su hijo entre el polvo. Pero Roman estaba ahí, tranquilo, casi aburrido. Con un suspiro, reveló su jugada final. Chris estaba desarmado, su espada partida en dos, y la de Roman, ahora con un leve brillo azul, apuntaba directamente a su garganta. La derrota de Chris era absoluta. Se desplomó al suelo, con una expresión de incredulidad ante la prueba innegable de la abrumadora habilidad de Roman. La escena dejó a todos, desde el barón Dmitri hasta el sirviente Hans y los cadetes, con la boca abierta. Roman, sin inmutarse, miró a Chris en el suelo como si el resultado fuera más que obvio. Y es que no era para menos el asombro. Chris no era cualquier duelista, era el vicecapitán de los caballeros, un prodigio que a pesar de su juventud ya era un caballero de aura de 2 estrellas. Todos sabiam que havia sentido humana com só 6 meses de treinamento e havia alcançado o rango de 1 estrela em pouco mais de 3 anos, com rumores de habilidades com uma espada que desafiavam o creível. Ele era um guerreiro incansável, que se negava a parar um treinamento ao quem estivesse exausto, empurrando-se ao limite uma e outra vez. Por isso, o barão Dmitri, todavia sem poder crer o que havia visto, lhe perguntou a Jonathan, o capitão dos cavaleiros, como era possível que Chris, o cavaleiro mais condecorado de Dmitri, houvesse sido derrotado assim. Jonathan, visivelmente afetado, admitiu que não tinha explicação. As habilidades de Roman não eram as de alguém que havia treinado uns poucos meses, pareciam o resultado de anos de prática intensa. Era impossível que houvesse crescido tanto em tão pouco tempo. Jonathan, finalmente, se armou de valor e lhe disse ao barão que não se surpreendesse. O jovem amo Roman era um gênio com a espada. Roman, de pé, observava a escena com uma mirada indecifrável, mentas Chris seguia no solo derrotado. Por mais que Jonathan elogiasse a Chris como um guerreiro hábil, capaz de enfrentar-se solo aos comilhos de sangue por sua agressividade e concentração em combate, para Roman, as habilidades de Chris eram, sem rodeios, o pior. Pensava que até um cadete raso de sua velha ordem de demônios seria mais forte. Se bem o havia surpreendido ao final com sua técnica de aura, algo lhe dizia que não era suficiente. Com uma chispa de interesse em seus olhos, Roman processava tudo o que havia passado. Mientras tanto, o barão Dmitri, eufórico pelo desempenho de seu filho, se ria a carcalhadas. Se acercou a Jonathan para confirmar o que havia dito. Está seguro, comandante Jonathan? Meu hijo é um gênio com a espada? Jonathan, com a cabeça gacha, admitiu que não tinha explicação para a melhora de Roman e que não havia sabido reconhecer o verdadeiro potencial que tinha diante. O barão, com uma sorrisa de orelha a orelha, chamou a Roman. Isso, acércate, lhe disse. Hoy soy el hombre más feliz del mundo.
Quiero aplaudirte por haber decidido hacer algo por vos mismo». Ofreciéndole cualquier cosa que quisiera como premio, el varón le preguntó a Roman qué deseaba. Roman, con una sonrisa apenas perceptible, respondió sin rodeos: «Dijiste que tengo que ir al campo de batalla en los próximos 6 meses». El varón supuso que querría evitar el reclutamiento, pero Roman fue claro: «No, me gustaría que me dieras el derecho de seleccionar a mis propios hombres». El varón se sorprendió, dándose cuenta de la verdadera intención de su hijo. Roman lo interrumpió antes de que pudiera sugerir una reconciliación y dijo: «Padre, iré yo mismo». Viendo la determinación en los ojos de Roman, el varón aceptó: «Entiendo, te doy el derecho de que te encargues de las cosas vos mismo». Añadió que, mientras Roman siguiera demostrando esa habilidad, no tenía motivos para negarle nada más. Mientras tanto, Chris, el vicecapitán derrotado, seguía tirado en el suelo. Alguien lo despertó con un grito de asombro. Chris se levantó, aún aturdido, y vio a Jonathan. La sorpresa se convirtió en indignación. ¿Querés que le enseñe aura al joven amo Roman?, Chris protestó vehementemente, incluso si era una orden del varón. ¿No crees que es demasiado? Tuve que usar mi aura contra él y aún así perdí cuando contraatacó. Solo quiero esconderme en un rincón, pero vos, ¿querés que le enseñe aura? Jonathan, con una expresión seria, lo interrumpió. Chris, te haré una propuesta. Chris, aún indignado, se sorprendió al oír la oferta completa de Jonathan. La propuesta era que le enseñara a Roman el uso del aura, y a cambio, Jonathan le revelaría todos sus secretos, incluido el camino para convertirse en un caballero de aura de 3 estrellas. La incredulidad se apoderó de Chris por un momento, pero la promesa de semejante poder era una tentación enorme. «Más te vale que cumplas tu palabra», le advirtió con el ceño fruncido, su orgullo magullado, pero su ambición encendida. Mientras tanto, en sus aposentos, Roman recibía a Hans, su fiel sirviente, quien lo felicitaba efusivamente por su victoria. Los rumores sobre su hazaña ya corrían por todo el castillo. Había derrotado a un caballero de aura de 2 estrellas sin usar aura. Roman, sin embargo, no le prestó mucha atención a los elogios. Tenía una duda más importante. «Hans, ¿vos por casualidad sabés qué es el aura?», preguntó Roman, con la intriga en sus ojos. Hans, un poco desconcertado, solo pudo responder que no sabía mucho, que creía que era una forma de usar maná. Roman se quedó pensativo. «Maná, ¿así que así le dicen a la energía en este lugar?», reflexionó para sí mismo. Recordó el poder que Chris había desatado durante el duelo. Era sin duda una explosión de energía, pero el uso que le daban aquí parecía ineficiente. No entendía por qué desperdiciaban la energía de esa manera. «Parece que esta gente necesita aprender más sobre los poderes que usan», concluyó con una sonrisa sutil. Decidió que mañana, durante el entrenamiento, se tomaría el tiempo para investigar a fondo. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento, Roman y Chris se encontraron. Chris lucía una curita en la mejilla y una expresión de frustración, mientras que Roman, con una calma que a Chris le resultaba exasperante, lo miraba fijamente. La sonrisa casi imperceptible de Roman solo sirvió para encender aún más la furia contenida de Chris. «Cálmate», se dijo Chris a sí mismo, intentando controlar su temperamento. «Antes de empezar a entrenar, déjame explicarte qué es el aura». Y así comenzó la lección. El aura, explicó Chris, era una forma particular de usar maná, especialmente desarrollada por los caballeros. Mientras que los magos guardaban el maná en objetos como sus aros o cetros, los caballeros lo almacenaban directamente en todo su cuerpo. El pionero de esta técnica había sido un hombre llamado Emperador Alexandro. Él fue el primero en darse cuenta de que almacenar el maná por todo el cuerpo podía fortalecer a una persona físicamente. La idea del aura, entonces, era justamente la de hacer erupcionar ese maná guardado hacia afuera, concentrándolo para conseguir un pico de poder. Chris le explicó a Roman que, si bien la historia del maná no era tan relevante para un caballero, lo importante era saber que solo unos pocos elegidos podían usarlo. Alrededor de 1 en 1000 hombres elegían el camino de un caballero del aura, y 1 en 10.000 se convertía en mago. Por eso, lo crucial era descubrir si uno tenía afinidad con el maná, siendo el requisito mínimo poder sentirlo. La mayoría de la gente fallaba en esto.
Con un tono un poco orgulloso, Chris le contó que a él le había tomado medio año sentir el maná y que no era raro escuchar de otros que tardaban más de un año. Ahí era donde el talento innato entraba en juego. ¿Cómo lo hiciste vos?, le preguntó, invitándolo a intentar sentir el maná. Mientras tanto, Chris pensaba para sí mismo que Román debía estar lleno de orgullo por haberle ganado en la espada, pero que esto del maná no iba a ser tan fácil. El talento en la esgrima y el talento con el maná eran dos cosas completamente distintas, y Román iba a ver lo que era la realidad. Lo que Chris no sabía era que Román ya estaba al tanto de cómo sentir el maná. Gracias a la magia del demonio celestial de su vida anterior, ya podía almacenar una pequeña cantidad. Pero Román sabía que avanzar solo con lo que ya conocía era un atajo a la mediocridad. Por eso, aunque no entendiera del todo por qué hacían las cosas de cierta manera, decidió aprender cómo las hacían ellos primero. Chris siguió con las instrucciones. Enfócate en el ritmo de tu respiración y concéntrate. Es importante que sientas todo lo que está en contacto con tu cuerpo. Una vez que te acostumbres a usar el maná, vas a poder manifestar el aura. Tenés que enfocar el maná que tenés por todo el cuerpo en un solo punto. Así es como se manifiesta el aura. Una vez que manifestabas el aura, te convertías en un caballero del aura de una estrella. Había muchas formas de usarla. Podías aplicarla a tu espada para hacerla más potente o a tu propio cuerpo para tener una explosión de poder de corta duración. De repente, Román hizo exactamente eso. Su cuerpo se envolvió en un brillo dorado, manifestando el aura por completo. Chris, con los ojos bien abiertos, no podía creerlo. ¿No puede ser? ¿Está manifestando aura?, se preguntó, completamente choqueado. Lo imaginaba, pensó Román, al ver la reacción de Chris. Para él, la forma en que esta gente usaba el ki, o maná, como lo llamaban aquí, era inútil. En su mundo Murim, el ki se encargaba de eliminar todas las impurezas del cuerpo para poder almacenarlo. Pero este mundo era diferente. Aquí, el maná se esparcía naturalmente por el cuerpo sin necesidad de restringirlo. Román notó que, si el ki de Murim era escaso pero fuerte, el maná de este mundo era abundante pero ligero, lo que hacía que se escapara del cuerpo con más facilidad. Si tuviera que hacer una distinción, diría que los métodos que usaban para el aura eran similares a las artes externas de Murim, pero no valía la pena compararlos. Mientras que las artes externas entrenaban el cuerpo para hacerlo más fuerte, aquí solo se usaba para mejorar el aspecto físico, sin ayudar a almacenar el maná dentro del cuerpo. El hecho de que hicieran erupcionar el maná almacenado era precisamente lo que lo hacía tan ineficiente. Román se dio cuenta de que, usando estos métodos, no iba a llegar a la cima ni en 100 años. Chris, sorprendido, no podía entender cómo Román había logrado manifestar el aura en segundos, cuando a él le había tomado años. Le preguntó si lo estaba engañando, si había ocultado su poder todo este tiempo, porque, de otro modo, ¿cómo era posible que le hubiera ganado? Le tomó 10 años convertirse en un caballero de 2 estrellas. ¡10 años! Román se rió, una risa que le cayó a Chris como un balde de agua fría. ¿Qué te parece tan gracioso? ¿Te reís de todo mi esfuerzo?, le preguntó Chris, apretando los puños. Román, con una mirada desafiante, le preguntó si alguna vez había cuestionado los métodos de entrenamiento que usaba. Le explicó que la gente muchas veces da por sentadas las cosas, asumiendo que un método antiguo y establecido es siempre el correcto. Mientras aprendía de vos, me preguntaba por qué la gente se aferra a un sistema con problemas tan obvios, dijo Román. La razón era simple, es más fácil enseñar así, sin arriesgarse a la crítica. No despreciaba sus 10 años de entrenamiento, pero la verdad era que se reía de él por no haber cuestionado nada. En este mundo no hay respuestas perfectas, continuó Román. Hasta los métodos que seguís fueron creados por las preocupaciones de una sola persona por sus sucesores. Esas preocupaciones son las que causan dolor, y cuando te enfrentas a problemas o fallas, ahí es cuando tenés que lidiar con la crítica y tu propia desesperación. Pero aún así, el cambio es necesario, como yo, que dejé de lado las enseñanzas de mi padre para forjar mi propio camino. Con esas palabras, Román dio por terminado el entrenamiento. Chris, completamente desorientado y con una herida en su orgullo que no se veía, le preguntó con la voz quebrada qué debía hacer a partir de ese momento. No tenía respuestas, solo el eco de las palabras de Román y el dolor de su propia incapacidad de ver más allá. Mientras tanto, en otro lugar, o quizás en un recuerdo distante, un hombre derrotado, cubierto de sangre, yacía ante otro. Era el líder de la secta del demonio de sangre, y frente a él estaba Baek Jun-hyuk, el demonio celestial.
A pesar de su brutal derrota, el líder se inclinó y, con sinceridad, admitió su pérdida, declarando que la secta del demonio de sangre seguiría a Bak Jung-hyuk. «Es la primera vez que veo a alguien tan fuerte como vos», le dijo. «¿Qué tengo que hacer para ser igual de fuerte?». Ofreció dedicarle su cuerpo, creyendo que si él se hacía más fuerte, sería beneficioso para ambos. El líder de la secta del demonio de sangre estaba desesperado por una guía, pidiéndole a Bak Jung-hyuk que le dijera qué hacer, dispuesto a dejar a un lado su orgullo con tal de aprender. Roman, en el presente, observaba a Chris y pensaba para sí mismo: «Interesante. La historia del demonio de sangre, un guerrero que en el pasado había conquistado la temida secta del demonio de sangre y había influenciado enormemente la región de Murim, nos mostraba la magnitud del poder de Bak Jung-hyuk. A pesar de su fuerza, el demonio de sangre perdió en un combate épico contra Jung-hyuk. Pero en lugar de rendirse, este líder decidió dejar de lado su orgullo para aprender». Roman volvió a pensar: «Interesante», notando que Chris, aunque herido, parecía procesar la idea de dejar atrás su orgullo, tal como lo había hecho el líder de la secta del demonio de sangre en su vida anterior. «Interesante». Roman le dejó claro a Chris que no le daría una respuesta fácil. «¿Cómo sería diferente eso de todas las decisiones que tomaste hasta ahora?», le preguntó. En vez de eso, le ofreció una oportunidad única. «Si querés buscar una respuesta con tus propias manos, seguime y aprende de lo que yo hago». Roman le explicó su plan. En 6 meses se iría a la guerra. Chris debía observar cómo se hacía más fuerte y cómo derrotaba a sus enemigos. «Si lográs seguirme durante 10 años, te aseguro que vas a encontrar esa respuesta», le dijo. Las palabras de Roman calaron hondo en Chris. Horas después, solo en su habitación, se veía derrotado, su cabeza dándole vueltas. Recordó cómo antes había sido un prodigio, un caballero de 2 estrellas que había logrado sentir el maná en solo 6 meses y manifestar el aura en 3 años. Todos lo elogiaban. Pero la voz de Roman resonaba en su mente, implacable. «No es que menosprecie tus 10 años de entrenamiento, es que me río de vos porque no cuestionaste sus métodos ni una sola vez». Esa crítica le golpeó, pero también encendió una chispa. Chris se irguió, su mirada llena de una nueva determinación. «Yo voy a», pensó. Poco después se presentó ante Jonathan, quien notó de inmediato que algo grande había pasado. Chris, con una voz firme que sorprendió a todos, anunció su decisión. «Voy a seguir al joven amo al campo de batalla. Quiero hacerme más fuerte». Jonathan, con una expresión seria pero comprensiva, aceptó su elección. «Entiendo que tenés una buena razón para tomar esta decisión», le dijo. Y con esas palabras, Chris dejó de ser parte de los caballeros de Dithmeri. Jonathan le deseó lo mejor, pidiéndole que protegiera a Roman mientras buscaba su propio camino. Chris, con un agradecimiento sincero, aceptó su nuevo destino. Pero Jonathan, viendo a Chris irse, se tomó un momento para reflexionar. Para él, Chris ya no era ese chico asustado que años atrás lloraba por su mamá en medio del campo de batalla. La decisión de Chris de seguir a Roman era la prueba final. Roman ya no era el sanado, idiota de antes. Mientras tanto, Roman le dio instrucciones claras a su nuevo seguidor. Si quería sobrevivir en la guerra, Chris necesitaba su propia arma secreta. Chris, entendiendo la seriedad del mensaje, no dudó en responder: «Sí, maestro». En las calles del pueblo, el cambio de Roman era el tema de conversación. La gente murmuraba, sorprendida, sobre cómo había lidiado con la banda de los colmillos de sangre. Algunos no lo creían, pensando que Roman, un noble a medias que nunca había hecho nada, no podía ser el responsable. Otros, más realistas, sabían que las historias que corrían eran ciertas, aunque pensaban que los caballeros de Dmitri debían haber orquestado todo. Kevin, uno de los trabajadores afectados por esa banda, no podía quitarse de la cabeza lo que había pasado. Roman había resuelto el problema de la usura de su familia y había vencido a los colmillos él solo. Se preguntaba si Roman lo había hecho para cumplir una promesa indirecta, pero enseguida se reprendió. ¿Por qué alguien como él haría algo por un simple trabajador? De todas formas, lo importante era que el problema se había resuelto. Mientras seguía con sus tareas, empujado por un compañero, Kevin continuaba pensando. Deseaba ser como el joven amo, alguien fuerte capaz de proteger a los suyos. Sabía que en el mundo siempre habría gente como los colmillos de sangre y que él necesitaba ser más fuerte para proteger a su familia. Pero, ¿cómo? Se lamentaba de que probablemente nunca tendría la suerte de volver a encontrarse con Roman.
En ese momento se le cayeron unas papas del canasto. Al agacharse para recogerlas, levantó la vista y se quedó helado. Frente a él, como si lo hubiera invocado con sus pensamientos, estaba Roman. Kevin, completamente desconcertado, apenas pudo preguntar por qué estaba allí. Sin esperar una respuesta, se arrodilló y le agradeció, diciéndole que su familia había sobrevivido gracias a él. Roman, con una sonrisa, lo tranquilizó y le preguntó cómo le había ido. Kevin le contó que había conseguido trabajo gracias a Hans, el sirviente de Roman, y que no sabía cómo mostrarle su gratitud. Roman, con una mirada astuta, le propuso una forma de agradecerle. Le hizo una oferta directa. Si Kevin la aceptaba, nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Tendría un hogar cálido, buena comida y podría disfrutar de una vida lujosa en su tiempo libre. La única condición: viví para mí. Si me jurás lealtad, te voy a dar una vida de la que no te vas a arrepentir. Kevin, con los ojos llenos de una mezcla de asombro y desesperación, no lo dudó un segundo. Se inclinó hasta tocar el suelo con la cabeza, ofreciendo su vida al joven amo. Te juro mi vida, joven amo. Si me decís que muera, moriré. Y si me pedís que mate, voy a matar a quien sea, dijo, golpeándose la frente contra el piso hasta sangrar. Su única condición, la que lo impulsaba a todo, era que Roman prometiera proteger a su familia. Roman lo miró y no pudo evitar pensar que Kevin era como esos caballos salvajes que, una vez domados, luchan con una lealtad feroz hasta el final. Incluso recordó a Chris por un momento. Definitivamente, este chico valdría su tiempo. Con una sonrisa satisfecha, Roman sentenció: «Está bien, desde ahora sos mío». ¡Qué reclutamiento más salvaje, por favor! Así como Roman domó a Kevin para su caballería, ustedes dominen ese botón de suscribirse y únanse a la nuestra. Y comenten qué manhua quieren que reclutemos para el próximo video. ¡Nos vemos, guerreros!